Continuamos con más contenido en este su programa Agenda Libre, Canal 6, Canal del Sol, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá. Transmisión en vivo online a través del Facebook Live de Charlie Carvajal y también transmisión online en vivo a través del canal de YouTube diariodigitaldominicano.com. Vamos a la parte central del programa, la entrevista. Como anunciamos al principio del programa, nos visita una persona a la que le adornan muchas virtudes, militar de carrera, escritor, historiador y dirigente político. Me refiero al general Soto Jiménez, quien pertenece a la dirección política del partido Fuerza del Pueblo y además es presidente del movimiento Quinta República. Bienvenido, general, ¿cómo está usted? Bueno, aquí en esta tarde lluviosa, viéndolo a ustedes. Tarde-noche. Tarde-noche, pero déjeme decirle algo importante. Fíjense, más que un cumplido, me siento muy bien aquí, no solamente como ustedes me han recibido, sino que este es un programa que yo he visto varias veces. Oh, gracias. Entonces aquí no simplemente se informa, sino que también se cumple con la difícil tarea de articular palabras, de articular ideas. En otras palabras, de pensar, ¿verdad? Y de poner a la gente a pensar. Bueno, y entonces, decirle mi satisfacción de estar aquí. Un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este programa. Un saludo muy pueblista y un saludo muy leonelista. Muy leonelista. También. Bienvenido, general. Sí. Gracias, general. Nosotros también valoramos eso y además porque usted tiene el privilegio desde el punto de vista de lo que han sido sus funciones en la vida, en su trayecto de vida. Primero, secretarios de las Fuerzas Armadas, ahora ministro en el puesto, un escritor de grandes proporciones con un buen impacto en la comunidad intelectual de la República Dominicana y de la región de América Latina. Y también usted ocupó funciones importantes en la diplomacia, claro, porque estuvo en Washington, pero también estuvo en Taiwán. Claro, no, y estuve en Emiratos Árabes, ahí donde acaba de pasar la gran inundación. Las grandes inundaciones. Sí. Y general, con usted, y entonces, además de eso, usted no ha delimitado en su vida todas esas actividades que usted realiza, también con la política, o sea, no la ha separado. Usted ha vivido siempre en la política porque usted fue fundador y creador del movimiento Quinta República, que era también un proyecto político de la participación de los militares retirados en política. Aunque un general, amigo mío y conocido por usted, siempre me decía, los militares, aunque no lo profesan, siempre son políticos. Sí. Por abajo siempre son políticos. Lo que no deben ser los militares es partidistas. Estamos hablando en el servicio activo. Pero político sí. Político, es que, fíjate, hay que comprender que la política es el principal hobby del dominicano, con un condimento tremendo que es la pasión. El dominicano que es apasionado en todo lo que hace, entonces también tiene la pasión por la política. Y tomando en cuenta eso, general, sí, tomando en cuenta eso, yo quisiera aprovechar todo su momento para preguntarle, ¿cuál es la opinión de usted sobre el movimiento, sobre el momento político que vive la República Dominicana? Mira, ahora? No sin antes. Usted sabe que yo tengo la costumbre de ser medio entrometido. Entonces yo quiero decirles, para que ustedes vean lo que son las asociaciones, de esa pasión. Señores, Marino Collante no es reformista. Él es candidato por el PLD. Por el PLD. ¿Me explico? Sí. Entonces, él representa el PLD, él representaba en el debate al PLD. Era candidato del PLD. Al PLD. Entonces, yo digo que a ustedes, no fue que se le chipoteó el problema, es que todo el tiempo Marino Collante fue reformista, sí, ¿verdad? Y fue legislador reformista. Y ocupó funciones públicas en el gobierno del expresidente Danilo Medina. Y entonces, fíjate, yo creo que yo tengo la tendencia de verlo todo desde el punto de vista estratégico. Claro, claro. Yo lo que creo es, y viene, es una especie de influencia de la vida militar, ¿verdad? Porque ustedes hicieron unas consideraciones que son interesantes. Yo soy de lo que digo, que mi vida ha estado normada por 3 vértices que tienen mala reputación. Lo primero que yo fui, en eso del mundo que tú hablaste intelectual, lo primero que yo fui fue poeta.
Y los poetas Sí. tienen la mala fama de que viven en el aire, ¿verdad? De que no tienen los pies en la tierra. Esa es la Esa es primera mala reputación. una percepción Sí, equivocada. Sí, es totalmente equivocada. Inclusive, eso que la gente dice, bueno, pero un soldado poeta, bueno, ha habido muchos soldados Usted escribió que una son vez, grandes poetas. usted escribió una vez un artículo que yo lo guardo, no lo voy a citar, pero un artículo en el Caribe en la defensa de la guarida del lobo. Sí, claro, es verdad, es verdad. Bueno, y Listín del diario, cachorro, y listín del diario. cachorro, y del cachorro. Y fíjate un detalle importante en este caso. El segundo vértice es el militar. Y entonces ustedes saben que por mucho tiempo se hizo la exaltación del militar como bruto. Bueno, Sí. pero propio de la misma aureola que había, de esa exaltación de la brutalidad, que se decía que el guardia lee como quiera, que lee al revés y al derecho, y por qué no decirlo, también se decía que el guardia, en la época, por ejemplo, de la dictadura, se decía que el guardia mientras más bruto, mejor. ¿Verdad? Bueno, esa es también una mala reputación. Sí. Pero la otra reputación, mi otro vértice, es la política. Y yo soy de lo que creo que en este país, el que le dicen político y no pelea, no va a pelear nunca. Naturalmente. El mismo fundador de la República, Juan Pablo Duarte, hablaba claramente de que no se puede confundir en su pensamiento. Él deja claro lo que es la política para él. La política no es la politiquería, que es lo que abunda, ¿verdad? Es la ciencia. Es la ciencia, él decía que era la más noble de toda la ciencia. Como lo decía Clinton también, que después de aquellos escándalos famosos, que no hay que repetir, le preguntaron que si él volviera a nacer, ¿qué sería? Y él dijo, yo volvería a ser político. Y le preguntaron por qué, porque es la única actividad que es capaz de cambiar la suerte de las personas, ¿verdad? Y entonces, en realidad las cosas no son, la gente se olvida, las cosas no son ni blancas ni negras, ¿verdad? La gente se le olvida el gris. Y en la materia prima Las es el tonalidades. hombre integral en lo que debe ser el integral. ¿Qué es un militar? Un militar es un ciudadano en uniforme. Claro. Y cuando entra es un civil y cuando sale vuelve a la civilidad. Más allá de lo que pensaba Balaguer, que Balaguer hablaba del uniforme, él decía que era la otra piel. ¿Verdad? En Los Carpinteros él dice que era la otra piel y que cuando le quitan esa piel, el militar se siente fuera de su contexto. De su contexto. Entonces, esa es la realidad. Ahora, la opinión que yo tengo Del movimiento político actual. del momento político actual, yo pienso que es interesante verlo desde el punto de vista estratégico. ¿Qué es lo inmediato? Para no ponernos a filosofar en vano, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo interesante? Que lo que debe animar esa lucha por el poder, alguien definió la política como la lucha por el poder y no hay otra opción de forma objetiva. Realmente, y por eso te voy a decir mi caso, yo decido entrar en la política partidista ahora y tomar mi decisión, como dicen en el campo, dar el paso, Claro. ¿verdad? El paso. Más allá de lo que fue mi movimiento y lo que es mi movimiento político, yo tengo el convencimiento que, como decía Mao Zedong, por ejemplo, el poder para Mao nacía de la boca de los fusiles. Señor, el poder nace de la boca de las urnas. Eso Claro. que nosotros como frase cohete hablamos de la voluntad política. Yo soy lo que creo que hay que cambiar en esta oportunidad por las vías legítimas la voluntad política. Porque esa voluntad política, como se dice del fútbol, no ha dado pie con bola. ¿El país está bien, general? No está bien, es lo que te estoy diciendo. Hay que cambiar la voluntad política para que las cosas vayan bien. Y yo pienso que eso, más que una abstracción, hay que referirse a las personas. Yo creo que el presidente Leonel Fernández, que ha sido 3 veces presidente de la República, tiene la experiencia y tiene una serie de capacidades que se adaptan al momento político. Fuera de cámara, hablábamos nosotros, no voy a decir lo que hablábamos, pero hablábamos del gran comunicador que es Leonel Fernández. Claro. Y además, por ejemplo, tú fuiste alumno del presidente Fernández. Él es un comunicador, él es un colega de ustedes, ¿verdad? Y profesor de eso. Eso es una de las cualidades. Pero ¿tú sabes cuál es la otra? Yo digo que el presidente Fernández no dice ni de más ni de menos, dice lo preciso y lo conveniente y lo pertinente. Esa es una. La otra condición que se adapta al momento también.
La primera, estamos hablando, y ustedes se refirieron de eso en su introito, hablaron, señores, pura y simplemente, de que la política se ha desideologizado. Ambos hablaron de la falta de propuestas, Cierto, cierto. del debate político. En una época desideologizado, y más aún, en una época que la escuela que dirige el mundo es la escuela de la geopolítica del caos, ¿verdad? Del caos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? La otra cualidad, para el momento que vive la República Dominicana, que hay que hablar de ese momento, el momento geopolítico que vive la República Dominicana. Y me refiero a eso a raíz de la que es la primera vez, señores, y ustedes son veteranos los dos, que la República Dominicana, en el debate norteamericano, cae sobre la parrilla. Señores, ustedes leyeron las declaraciones de Rubio. Claro, sí. Y leyeron las declaraciones de contrarréplica de Espaillá. Claro. Es la primera vez que eso ocurre en el debate norteamericano. Vamos a ponerlo en contexto, con su permiso general. Sí. Lo que dijo el senador Rubio es que la República Dominicana, a sugerencia de Joe Biden, se aprestaba a recibir 3.5 millones de haitianos como refugiados. Sí. Entonces el senador Espaillat, de raíces dominicanas, lo desmintió. Sí, lo desmintió. Pero fíjate, es el debate allá en los Estados Unidos. El debate de una cosa que nos toca profundamente a nosotros. Una cosa que tú digas eso, Carvajal, o que lo digas tú, Abinader, o que lo diga yo, dentro del espacio Claro. de opinión. Y otra cosa es que lo digan ellos. Un Y senador. al decirlo ellos, denuncian una serie de cosas de lo que está pasando aquí, de ese doble discurso del presidente Abinader. Hay un doble discurso, ¿verdad? A mí me luce como que es una mascarada. Fíjate los cambios de pie. Frente a eso mismo, lo que dice el señor canciller dominicano, lo que dice el presidente, que sí lo sabía, que no lo sabía, esas contradicciones, ¿verdad? Y el Pero vocero, ayer y el dijo el vocero de canciller. prensa perdona, Charlie. Escúchame. Y el vocero de prensa también tiene una comunicación en oportunidades que no es la misma que habla el canciller ni la que habla el Y presidente. eso denuncia, que es lo importante, eso denuncia, señores. Cuando yo hablo de cambio de pie, estoy hablando de aquel dilema público de que uno dice que se habló del hecho de sacar, de la evacuación de las cosas, ¿verdad? Del puente aéreo. El gobierno lo desmiente. Después vuelve a afirmarse. Y después el gobierno lo desmiente otra vez. Y cambio de pie es también ese juego, ese rejuego, que es grave para la soberanía nacional, que denuncia, señores, que la política dominico-haitiana ha sido una política fallida, errática. Hace muchos años. Sí, pero sobre todo Hace en estos muchos 4 años, con pruebas tangibles. No es que yo digo que tú dices, ¿no? Son cosas claras. Y cosas yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes recuerdan el dilema aquel del canal? El dilema del canal. Claro. Que se tomaron medidas drásticas. Ustedes lo recuerdan. El gobierno tomó medidas drásticas. Perdió cerca de 1.500 millones Sí, de dólares con el tema del óyeme intercambio comercial. más otras cosas colaterales. Otras cosas colaterales. ¿Se paró el canal? No. Se paró el canal. El Pero canal se está negociando. Siguió, siguió. No es que se está negociando. Es que no se paró el canal. Porque se pusieron los caballos detrás de la carreta, ¿verdad? Teniendo derecho a la República Dominicana, pleno derecho. Y yo quiero citarte, que ustedes me lo permitan, citar al presidente Fernández, que dijo desde el principio cuál era el dilema y los pasos que se debieron de dar. Bueno, pero no se dieron. Lo mismo pasó con el asunto de los kenianos. Yo recuerdo que en la semanal el presidente Abinader anunció como un triunfo de la diplomacia dominicana, con letrero, el asunto de los kenianos, y dijo que llegaban en noviembre. Pasó noviembre, no llegaron. Pasó diciembre, no llegaron. Pasó enero, no llegaron. Señores, ¿estamos en qué mes? Y le pregunto lo siguiente, general, en ese mismo tono que usted dice, ¿no fue que las autoridades norteamericanas, incluso encabezadas por el presidente Biden, le dio un bobo a la República Dominicana o al presidente? No, eso es lo que denuncia, mi querido amigo, que hay una condición de catcher y pitcher. ¿Ustedes recuerdan esa imagen? Sí. La seña que hace el catcher, ¿verdad? Que deben ser interpretadas por el pitcher, ¿verdad?
Sí. para hacer los lanzamientos. Esa situación. Muchos lo dicen de otra manera. Yo creo que hay un doble discurso con relación a eso. Pero general, Porque escúchame. realmente el problema de la República Dominicana, y lo sigue siendo, el problema serio de la República Dominicana, ¿verdad? En ese rejuego y en ese jueguito, es que no es el canal. El canal es y nosotros tenemos derecho en el canal. El problema es esa migración ilegal, desaforada, que se está tragando los frutos de la democracia dominicana, frutos que no han costado a muchos, que a todos los dominicanos no ha costado mucho. ¿Y a qué logro yo me refiero? Al 4%, a la seguridad social, al mercado de trabajo, a las leyes, todo eso. Esos son los frutos. Señores, la migración ilegal haitiana está disputando al dominicano hasta la miseria. Si usted veía, desde muchacho yo veía que había pedilones en los semáforos. Escúchame, general. Sí. Yo creo que es bueno ponernos en contexto. Es que la situación de Haití no la puede resolver República Dominicana. Claro. Y Sí. esa migración ilegal que ha desbordado los hospitales, las atenciones a las embarazadas haitianas, esa frontera virtual que solamente existe en la mentalidad de los dominicanos, porque no existe en la mentalidad de los Tú has haitianos. dicho una frase clave. Es un problema que viene desde varios Sí, gobiernos. pero tú has dicho una cosa capital. Sí, señor. ¿Tú sabes cuál es? Tú has hablado de frontera virtual. ¿Tú sabes por qué? Porque la frontera, que está muy claramente delimitada, ¿verdad? Sí. No son 300 y pico de kilómetros. Esa frontera virtual de la que tú hablas pasa por los hospitales dominicanos, pasa por las escuelas dominicanas, pasa por el vientre de las embarazadas ilegales, pasa por el mercado de trabajo. Pero lo que yo te quería decir es que pasa por nuestra miseria también. Claro, ¿Tú sabes por qué? Porque nos cuando yo era afecta. un muchacho veía esos pedilones en las esquinas, o gente que te vende de todo, pececito, pajarito, de todo, ¿verdad? Antes, tú en una esquina importante cerca de aquí, tú encontrabas 8 dominicanos, ahora tú encuentras 6 haitianos y 2 dominicanos. Esa es la realidad del país. Entonces, El yo caso que de Punta Cana, general, ahora que usted profundiza en esa parte, por el mercado de trabajo, el caso de Punta Cana, ¿qué le conviene más a la República Dominicana? Legalizar esa inmensa cantidad, cuando digo legalizar, perdóneme, legalizar esa inmensa cantidad porque usted no tiene control de ellos, no sabe quién es. Yo soy amigo tuyo. Y están en Yo soy Punta amigo Cana. tuyo, ¿eh? Y en respeto a ustedes doy a su veteranía. Por lo que tú me acabo de decir, no digo una mala palabra aquí. Legalizarlo. No, espérese. No, pero es que no. Óyeme, óyeme, Pero digo una cosa. déjeme decirle por qué que planteo el tema. Como un elemento de preocupación, en el caso de Punta Cana, son miles los haitianos. Hay una desarticulación de la sociedad haitiana, un país El colapsado caso de completamente. Punta Cana, Y no escúchame se que te tiene interrumpa. Y no se tiene control de ellos El caso, tampoco. que te interrumpe, el caso de Punta Cana es más grave de lo que tú estás diciendo. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué hacer no, entonces? que hay que ver los antecedentes. Tú sabes lo que hay que hacer. Fíjate que el presidente de la República, en su discurso de rendición de cuentas, el último, ¿verdad? Que no vamos a entrar, que yo creo que fue una gran obra de ficción que se hizo ahí, ¿verdad? El presidente no mencionó el caso de los haitianos. ¿No mencionó el caso haitiano? No lo citó, sí. No lo es citó, ¿verdad? correcto. Entonces, eso quiere decir que no es importante. Que no es importante, en ese momento no era importante, ¿verdad? Ahora, fíjate un detallito interesante. Por eso hay que ver los antecedentes. Resulta que ahora el gobierno sistemáticamente, en su gran despliegue publicitario, habla de las deportaciones. ¿Por qué? Eso no te llama la atención a ti. ¿Por qué ahora son ¿Usted cree que importantes? es un tema electoral? No, pero claro, vuelvo y te repito, cuando yo era muchacho, y tengo que citar, hace mucho tiempo, había una canción, ahorita recordaba una canción de la lluvia, ¿verdad? ¿Tú sabes cuál es la cantaleta que había? Como sé que te gusta el dulce de leche, por debajo de la puerta te meto un ladrillo. Es lo que está pasando. Sabe que el dominicano tiene una debilidad por su país, por el nacionalismo, ¿verdad? Muchos no lo ejercen, o algunos no lo ejercen. Y entonces el presidente ha utilizado el tema haitiano como una golosina política. Tú preguntaste ahorita, pero ven acá, poniéndolo en contexto, dijiste tú, pero ven acá, ¿verdad? Por eso digo que hay un doble discurso, porque eso no se corresponde con la realidad de lo que está pasando. No sé si me explico, ¿verdad? Tú dices una cosa, como una serie de cosas que se dicen aquí, y resulta Que se está que haciendo otra. se está haciendo otra. Pero ahora es importante, faltando días para las elecciones,
Es importante poner eso en claro, ¿verdad? Y yo pienso que ahí está el juego. El juego. Porque escúchame, para responderte totalmente, el caso, y escúchame que yo soy vehemente. Sí, no. Oye, el caso que tú mencionaste del este, ¿verdad? De Punta Cana. De Punta Cana. Fíjate, eso podría tener la razón que tú dices, pero mira, es interesante ver una cosa que se ha abierto, no es un secreto, públicamente se ha hablado y fue un pedido de Amnistía Internacional y de ACNUR y de una serie de organismos internacionales y del Departamento de Estado, que los dominicanos debemos darle la ciudadanía, la categoría de ciudadanos a nuestros refugiados. El presidente Fernández, el gobierno no dijo nada. Ojo, ¿quién dijo? El presidente Fernández, que fue a la frontera, ¿verdad? Fue en la frontera sin ningún tipo de símbolos políticos y entonces hizo lo que debió hacer el gobierno. Pero dice que esos organismos no tienen, ni el Departamento de Estado, por muy norteamericano que sea, no tienen derecho a exigirle a la República Dominicana que se desligue de un derecho que tienen todos los estados. De su responsabilidad soberana. Claro. Mira otra contradicción. Los Estados Unidos quiere eso. Quiere eso. Pero resulta, quiere eso por arriba y por abajo. Sin embargo, si tú lees las declaraciones de la general Anderson, ¿qué dice ella? Que están listos para repeler cualquier tipo de transmigración hacia los Estados Unidos y va más allá. Advierte que si se produce, serán inmediatamente reportados. Entonces los dominicanos no tenemos derecho a eso. Porque la República Dominicana... General Soto, sí. Mire, yo entiendo que el caso haitiano y la presencia de miles o millones de haitianos indocumentados es un mal que afecta a la República Dominicana, a todos los dominicanos. Sí. La solución debe ser integral. Pero aquí se espera que sea el gobierno que lo resuelva. Pero ¿quiénes se benefician de la presencia de haitianos indocumentados? El sector turístico, los empleados con mano de obra, sí. El sector de la construcción, se benefician los militares que están depuestos en la frontera, se benefician los propietarios de los productores agropecuarios. Sí. Esos son los que se benefician. Sí. ¿Y quién se perjudica? El pueblo dominicano en sentido general. Precisamente. Por eso hablaba del mercado de trabajo. Hay que sancionar a esos empresarios turísticos. Lo que quiero volvemos allá. Fíjate, tú sabes lo grave de eso. Tú sabes cuál fue la primera intención que yo conozco, ¿verdad? Que yo conozco en el gobierno del doctor Balaguer. Y el doctor Balaguer se negó rotundamente. Y nosotros los militares cambiamos la opción que nos habían metido por debajo de la mesa con el plan Éxodo. ¿Tú sabes cuál es el plan Éxodo? El plan Éxodo era hacer 5 campos de concentración en la frontera, previendo de que una avalancha que nunca se ha producido, y entonces meterlo en 5 campos de cosas, meter el ACNUR, y de ahí eso eran zonas liberadas, en contra de la soberanía nacional. Entonces, ha habido en este gobierno intentos reiterados a despecho de aquella ley de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional. Señores, ha habido intentos. ¿Tú te recuerdas, por ejemplo, eso pasó los otros días? No, ¿tú recuerdas la ley de trata? Que se armó un escándalo tan grande. ¿Qué tuvo que hacer el presidente? Que lo había mandado al Congreso para aprobación, casi urgente. Retirarla. Dije, para estudio. ¿Dónde está la ley de trata? Eso no fue la única intento. ¿Tú sabes cuál fue el otro intento? Una funcionaria, creo que fue la gobernadora. Ahora, sí, ¿qué hacer? En Dajabón, que empezó a emitir, violando la ley y la Constitución, documentos de trabajo. ¿A todos se le olvidó eso? Sí, se recuerda. Bueno, entonces, pero ¿qué hacer, general? Ya con una situación como la que tiene el país, desbordada con el tema de la migración de ilegales, ¿qué hacemos con una situación de tanta inestabilidad en Haití, con bandas criminales? Repatriarlo. Mira, porque parece una inconsistencia. Yo digo que a veces, una inconsistencia mía, ¿verdad? En mi discurso. Yo digo que es desaprensiva. Y me han dicho, no diga eso, ¿verdad? Yo he dicho muchas veces, ¿verdad?, que a mí no me importa lo que pase en Haití. Es desaprensivo. ¿Tú sabes por qué? Porque históricamente todo lo que pasa en Haití siempre se ha reflejado en la República Dominicana. A mí lo que me importa es lo que pasa en la República Dominicana. Y en la República Dominicana,
¿verdad? Puede sentir conmiseración del pueblo haitiano, siempre ha sido solidario Así es. con el pueblo haitiano, pero ven acá, eso tiene un límite. ¿Y tú sabes cuál es el límite? El límite es nuestra soberanía. Pero cuando yo hablo de soberanía, eso parece una frase coheta, la soberanía nacional. Óyeme. Y la postura de Estados Unidos y de Naciones Unidas, entonces, frente al problema, que tienen poder para es lo decidir que reclama y no hacen nada. de forma responsable. Porque la gente, la prensa parece que lo ve a medias, eso, ¿verdad? No hace eco, como no se ha hecho eco de la declaración del presidente. Yo tuve el honor de acompañar al presidente Fernández a la frontera. ¿Tú conoces la declaración del presidente Fernández? Sí, yo la conozco perfectamente. Totalmente puso el punto sobre las IES y aclaró muchas otras cosas. Pero eso se me parece a mí. Incluso la eso respuesta perdón, general, sí. Incluso la respuesta del gobierno hoy, precisamente, respecto al informe del Departamento de Estado, sí, que presiona al país sobre, sí, incluso con la acusación, sí, de que se está afectando los derechos de inmigrantes haitianos, ha sido también muy tímida. O sea, no, tímida no, porque fíjate, en grave problema puso el presidente Fernández al gobierno en la política y en la guerra, en la lucha por la iniciativa, ¿verdad? Y recuerda lo que dice el pueblo dominicano, recuérdate lo que dice el pueblo dominicano, que el que da primero, da dos veces, ¿verdad? Y entonces ahí se le comió los caramelos el presidente Fernández. Pero yo te digo a ti que fui testigo de eso, que lo que dijo el presidente Fernández, a diferencia de otras posturas, ¿verdad?, del gobierno, era real y sincera. Y no quiso politizarlo, ¿verdad? Inclusive lo que fuimos con él, que andábamos con gorra, mandó a quitar toda la gorra. Va a hablar el ciudadano dominicano en esa calidad, en esas calidades. Entonces yo lo que te digo es, el gran dilema es, ¿y qué tiene que ver, tú lo dijiste ahorita, las elecciones? ¿Qué tiene que ver las elecciones? ¿Qué tiene que ver con eso? Con que cambie o no cambie la situación. Mira, yo creo que es fe en la democracia. La fe en la democracia, que está en peligro. ¿Por qué está en peligro la democracia? Porque la política ha llegado a grados del mercantilismo, que sin antecedentes. Es como la migración ilegal. La gente habla, no, porque eso no es de ahora. Señores, nunca como ahora. Nunca jamás como ahora. Entonces, ¿qué sucede? Que tú ves el asomo permanente, la persistencia de esos organismos internacionales y del sistema internacional, que para mí son tres, el sistema internacional, no la comunidad internacional. ¿Tú sabes quiénes son los tres? Estados Unidos, Canadá y Francia. General, yo hace tiempo que observo la situación y no hay sanciones para los que permiten el cruce de los haitianos. No hay sanciones con los guardias en la frontera, no hay sanciones con las guaguas del transporte público que los transportan a los centros urbanos. No hay sanciones con los empresarios turísticos de Puerto Plata, de Punta Cana, que los contratan. No hay sanciones con los empresarios de la construcción. Hay que establecer sanciones. Yo te invito a la soberanía de los dos, que reparen en un detalle. Porque mira, yo he dicho muchas veces, señores, yo he dicho que no topo las Fuerzas Armadas ni con el pétalo de una rosa, por una simple situación. Ese es mi referente. ¿Usted viene de ahí? Sí, el referente de toda una vida. Pero tengo el conocimiento de cómo se desarrollan las cosas. Entonces yo invito a su veteranía. Lo ha dicho el gobierno, lo ha dicho el gobierno, no ningún partido, que reparen en la cantidad de visas que se han otorgado. Por vía de los consulados. En una situación irregular totalmente, porque recuerden que en un momento dado el gobierno suspendió las visas. ¿Ustedes no recuerdan eso? Sí. Sin embargo, después de eso, yo creo que hay una falla de comunicación en el gobierno, y qué bueno. Mira, ¿tú sabes lo que pasa? Que se llegaron a dar 100 y pico de mil visas, con los mensuales, señores, con los consulados cerrados. ¿Tú sabes lo que resulta de eso? De esos consulados cerrados. ¿Tú sabes lo que resulta? Que después descubrimos que esas visas se otorgaban, sobre todo visas de turismo y visas de estudiantes, porque se lo habían entregado al negocio de los tour operadores, ¿verdad? Entonces, un negocito por abajo. Ahí explico que hay mucha gente de esas, señores, de los inmigrantes ilegales que pasan, le cae a las Fuerzas Armadas, que es la parte húmeda. ¿Por qué? Porque los militares no trazan la política, lo he dicho mil veces, son un instrumento de ella. Así es. Y de ahí chocan cosas, señores. Pero el presidente, cuando vimos los militares norteamericanos en la frontera,
que ustedes, los periodistas, lo captaron, lo firmaron. Le preguntaron en la semanal al presidente. ¿Y usted sabe lo que dijo el presidente? Que él no tenía conocimiento de eso. Y entonces, quizás mucha gente le podría creer, pero yo no le puedo creer, porque yo sé lo que es el presidente para las Fuerzas Armadas, señor. General, ¿Y cómo se maneja? ya no hay tiempo para más. Qué lástima. Hay que traer el general Podemos más a seguir menudo. conversando. Vamos a contratarlo como panelista. Fijo aquí. Pero yo te digo una cosa, que yo digo como un gran político dominicano, Sí. que sigue siendo mi amigo, que me decía, si me tocan, bailo. Si me invitan, vengo. De esta forma agradecemos profundamente al general Soto Jiménez que nos haya prestigiado con su presencia. Abinader, ya no hay tiempo para más. Gracias al general, nuestra gratitud. Y Así traerlo es, así para es. que hablemos de dos temas Más importantes. adelante, Ya vamos a no invitarlo. Invíteme. Bueno, vamos a hacerlo así. 40 años de abril Así y, es. y 59 del otro y abril. ojalá sea un día de lluvia. Ojalá. Bueno, gracias a los amigos Gracias, televidentes que nos permitieron, como cada noche, llegar a sus hogares en esta entrega de su programa Agenda Libre. Como siempre, Abinader Fortunato y quien les habla, Charlie Carvajal. Hasta mañana.